21 de junio de 2025. Praia Grande, Santa Catarina, Brasil. Un amanecer perfecto se convierte en pesadilla cuando un globo aerostático explota en llamas a 600 metros de altura. 8 personas mueren en el cielo. 13 sobreviven al saltar desesperadamente. Inicialmente catalogado como accidente trágico, la investigación policial parecía cerrada. Pero 24 horas después, las cámaras de seguridad revelan una figura encapuchada manipulando el equipo la noche anterior al vuelo. ¿Qué pasó realmente en los cielos de Praia Grande? ¿Por qué alguien sabotearía un globo lleno de familias inocentes? La verdad que se ocultaba detrás de esta tragedia involucra venganza empresarial, conspiraciones millonarias y un plan diabólico que salió terriblemente mal. Esta es la historia completa de cómo 8 vidas se perdieron no por accidente, sino por la codicia y el odio de un hombre sediento de venganza. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. El 21 de junio de 2025 amaneció como cualquier otro día en Praia Grande, Santa Catarina. Las olas del Atlántico Sur rompían suavemente contra la arena dorada mientras los primeros rayos del sol pintaban el cielo de colores pastel. Nadie podía imaginar que este hermoso amanecer sería testigo de una de las tragedias más impactantes en la historia del turismo brasileño. A las 5:30 de la mañana, 23 personas se reunieron en el campo de lanzamiento de Aventuras Aéreas Meridional, una empresa de paseos en globo aerostático que operaba en la región desde hacía 8 años. Entre los pasajeros había familias completas, parejas en luna de miel, turistas extranjeros y locales que habían ahorrado durante meses para vivir esta experiencia única. Roberto Enrique Silva, piloto con 15 años de experiencia, realizó su rutina habitual de inspección. Revisó meticulosamente el sobre del globo, las cuerdas, el quemador principal y todos los sistemas de seguridad. Todo parecía estar en perfecto estado. Sin embargo, hay detalles que permanecen ocultos hasta que es demasiado tarde. En el grupo de pasajeros destacaban los hermanos Martínez, una familia mexicana de Guadalajara que visitaba Brasil por primera vez. Pedro, de 45 años, había sorprendido a su esposa Carmen con este viaje por su 20º aniversario de bodas. Sus hijos, Isabella de 16 años y Diego de 12, no podían contener su emoción por volar en globo sobre el océano. También estaba presente Hiroshi Tanaka, un fotógrafo japonés de 38 años que documentaba aventuras extremas alrededor del mundo. Su cámara profesional capturaba cada momento de la preparación, sin saber que estas serían las últimas imágenes de muchos de los presentes. María Elena Cardozo, una abuela de 67 años de Asunción, Paraguay, había llegado acompañada de sus 2 nietos gemelos, Sebastián y Sofía, de 14 años. Esta era la realización de un sueño de toda su vida, volar como los pájaros sobre el mar que tanto había admirado en fotografías. El clima era perfecto, vientos suaves de 8 km por hora, visibilidad excelente y condiciones atmosféricas ideales para el vuelo. Roberto Silva había volado en condiciones similares cientos de veces sin incidentes. La confianza en su experiencia y en su equipo era absoluta. A las 6:15, después de una charla de seguridad detallada, los 23 pasajeros abordaron la canasta de mimbre reforzada con estructura metálica. El globo, de 2,800 metros cúbicos de capacidad, se alzaba majestuoso sobre sus cabezas como una gigantesca medusa multicolor. Roberto encendió el quemador principal y el aire caliente comenzó a llenar el sobre. Gradualmente, el globo se elevó del suelo con suavidad, llevando consigo las esperanzas y sueños de 23 personas que confiaban en vivir una mañana inolvidable. Los primeros minutos del vuelo transcurrieron en absoluta normalidad. El globo se elevó hasta 300 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo una vista panorámica espectacular de Praia Grande y el océano infinito. Los pasajeros sacaban fotografías, reían y compartían su asombro ante la belleza del paisaje. A las 6:28, cuando el vuelo llevaba 13 minutos en el aire, algo comenzó a ir terriblemente mal. A 350 metros de altura, Roberto Silva notó una ligera vibración inusual en la canasta. Su experiencia le había enseñado a prestar atención a cada detalle, por mínimo que pareciera. Revisó mentalmente su lista de verificación prevuelo y todo había estado correcto.
Lo que Roberto no sabía era que en el compartimento trasero de la canasta, oculto entre los equipos de emergencia, se encontraba un macarico de reserva que había guardado después de su último vuelo 3 días antes. Este soplete, utilizado para reparaciones menores de la canasta, había sido almacenado de manera incorrecta, con una pequeña fuga en la válvula de gas que había pasado desapercibida. Los pasajeros continuaban disfrutando del vuelo, ajenos al peligro que se gestaba silenciosamente. Carmen Martínez abrazaba a su esposo Pedro mientras contemplaban el amanecer desde las alturas. Isabella y Diego competían por tomar la mejor fotografía del océano. Hiroshi Tanaka documentaba meticulosamente cada momento con su cámara profesional. María Elena Cardozo sonreía con los ojos brillantes mientras sus nietos gemelos le señalaban las gaviotas que volaban por debajo del globo. Para ella, este momento representaba la culminación de una vida de trabajo duro y sacrificios. A las 6:31, Roberto detectó un olor extraño. Su nariz entrenada identificó inmediatamente el aroma del gas propano, pero la concentración parecía mayor de lo normal. Revisó las conexiones del quemador principal, pero todo estaba en orden. El piloto decidió iniciar un descenso gradual como medida de precaución. Redujo la llama del quemador y permitió que el aire del globo comenzara a enfriarse lentamente. Su plan era aterrizar en el campo de emergencia ubicado a 2 kilómetros de la costa. Mientras tanto, en el compartimento de equipos, la fuga del macarico de reserva continuaba liberando gas propano. La acumulación de gas inflamable había alcanzado un punto crítico, esperando únicamente una chispa para desencadenar el desastre. Los pasajeros comenzaron a notar que el globo descendía, pero Roberto les explicó que era parte del vuelo panorámico. Su voz tranquila y profesional no revelaba la creciente preocupación que sentía en su interior. A las 6:34, cuando el globo se encontraba a 280 metros de altura, Isabella Martínez preguntó por qué olía a gas. Su comentario inocente hizo que otros pasajeros también notaran el olor peculiar. Roberto intentó tranquilizar al grupo explicando que los olores de combustible eran normales durante el vuelo, pero internamente sabía que algo estaba mal. Decidió acelerar el descenso, pero en ese momento ocurrió lo impensable. Una chispa de electricidad estática, generada por la fricción de las cuerdas metálicas del globo, saltó hacia el compartimento donde se acumulaba el gas del macarico defectuoso. El tiempo se detuvo por una fracción de segundo antes de que el infierno se desatara en el cielo de Praia Grande. A las 6:35 de la mañana, una explosión sorda resonó en el interior de la canasta. Roberto Silva sintió una ola de calor que le quemó la espalda mientras llamas naranjas y azules brotaron del compartimento de equipos. El macarico de reserva había convertido la parte trasera de la canasta en una bomba incendiaria. El pánico se apoderó instantáneamente de los 23 pasajeros. Los gritos de terror se mezclaban con el rugido de las llamas que se extendían rápidamente por la estructura de mimbre y metal. Roberto, con el rostro quemado por las primeras llamaradas, luchó por mantener el control de la situación. «Manténganse alejados de la parte trasera», gritó el piloto mientras intentaba desesperadamente controlar el fuego con el extintor de emergencia. Sin embargo, el gas propano que continuaba escapando del macarico dañado alimentaba las llamas con una intensidad imparable. Pedro Martínez instintivamente protegió a su familia, empujando a Carmen, Isabella y Diego hacia el lado opuesto de la canasta. Las llamas ya habían consumido una tercera parte del piso de mimbre y el calor era insoportable. Hiroshi Tanaka, con el instinto de supervivencia de un aventurero experimentado, comenzó a grabar la tragedia con su cámara, documentando inconscientemente los últimos momentos de varios de los presentes. María Elena Cardozo abrazó a sus nietos gemelos con fuerza, susurrando oraciones en guaraní mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sebastián y Sofía, aterrorizados, se aferraban a su abuela como si fuera su único salvavidas en medio del caos. Roberto Silva tomó la decisión más difícil de su carrera. Con la canasta parcialmente en llamas y el fuego extendiéndose hacia el sobre del globo, no tenía alternativa. Abrió la válvula de descenso de emergencia al máximo, pero sabía que el globo no podría aterrizar antes de que las llamas alcanzaran la tela. A 200 metros de altura, el piloto gritó la orden que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes: «Prepárense para saltar».
Es la única manera de sobrevivir. La canasta se había convertido en un infierno. Las llamas consumían el suelo de mimbre y se acercaban peligrosamente a las cuerdas que sostenían el sobre. El humo negro y tóxico dificultaba la respiración de todos los ocupantes. Los primeros en comprender la gravedad de la situación fueron los pasajeros más cercanos al borde de la canasta. Roberto había conseguido descender hasta 150 metros, una altura que, aunque peligrosa, ofrecía una posibilidad de supervivencia para quienes se atrevieran a saltar. Carmen Martínez, con el rostro desfigurado por el terror, se aferró a su esposo. «No puedo dejar a mis hijos», sollozaba mientras las llamas se acercaban cada vez más. Pedro la miró a los ojos con determinación. «Saltaremos juntos. Es nuestra única oportunidad». El momento de la decisión había llegado. Algunos pasajeros se prepararon para saltar, mientras otros, paralizados por el miedo, permanecían inmóviles contemplando el abismo que se extendía 150 metros más abajo. A 150 metros de altura, con la canasta envuelta en llamas y el humo asfixiante llenando sus pulmones, 13 personas tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Roberto Silva, usando su experiencia como piloto, identificó el momento preciso para el salto, justo sobre una extensión de arena blanda cerca de la playa. «Ahora o nunca», gritó el piloto, cuyo uniforme ya mostraba quemaduras severas. «Salten hacia la arena». Los primeros en saltar fueron los hermanos Gutiérrez de Chile, una pareja de montañistas experimentados que habían enfrentado situaciones extremas antes. Tomándose de las manos, se arrojaron al vacío en un acto de valentía y amor que los mantendría unidos hasta el final. Hiroshi Tanaka, después de guardar su cámara en la mochila impermeable, calculó el momento exacto y saltó con la técnica de un paracaidista experimentado. Su cuerpo se desplomó hacia la arena mientras las llamas iluminaban su caída. Roberto Silva, después de asegurarse de que su equipo de emergencia estuviera listo, fue el último en abandonar la canasta. Su responsabilidad como piloto lo obligaba a permanecer hasta el final, pero las llamas habían consumido ya la mitad de la estructura. Entre los que saltaron estaban también 2 turistas alemanes, una familia brasileña de Sao Paulo con su hijo de 20 años, y 3 amigos argentinos que habían llegado especialmente para este vuelo. Todos ellos calcularon que sus posibilidades de supervivencia eran mayores en la caída que permaneciendo en el infierno flotante. La caída duró aproximadamente 8 segundos. 8 segundos eternos durante los cuales cada persona que saltó revivió mentalmente toda su vida. Algunos gritaron, otros rezaron, y unos pocos mantuvieron un silencio absoluto mientras se preparaban para el impacto. Milagrosamente, los 13 pasajeros que saltaron sobrevivieron. La arena blanda de la playa, combinada con el ángulo de caída y una fortuna extraordinaria, les permitió impactar con lesiones graves pero no fatales. Fracturas múltiples, traumatismos, quemaduras y conmociones cerebrales, pero todos conservaron la vida. Sin embargo, el alivio de los supervivientes se transformó inmediatamente en horror al observar lo que sucedía en el cielo. El globo, aliviado del peso de 13 personas, comenzó a ascender rápidamente. Las llamas ya habían consumido gran parte de la canasta, y los 10 pasajeros restantes se encontraban atrapados en una trampa mortal que se elevaba hacia el cielo. Desde la arena, los supervivientes observaron con impotencia cómo el globo se alzaba descontroladamente. Pedro Martínez, con el brazo derecho fracturado, gritaba desesperadamente hacia el cielo donde su esposa Carmen y sus hijos Isabella y Diego permanecían atrapados. Roberto Silva, con quemaduras de 2º grado en la cara y el pecho, intentó desesperadamente contactar con los servicios de emergencia a través de su radio de supervivencia. Pero sabía que ningún helicóptero podría alcanzar el globo a tiempo. En el cielo, a 400 metros de altura y ascendiendo rápidamente, los 10 pasajeros restantes enfrentaban su destino final. Las llamas consumían la canasta mientras el globo se dirigía hacia el océano, llevando consigo las vidas de personas inocentes que habían confiado en vivir una mañana de aventura. A 500 metros de altura, el globo continuaba ascendiendo descontroladamente mientras las llamas consumían la canasta de mimbre. Los 10 pasajeros restantes se encontraban atrapados en una pesadilla de fuego y humo, con el océano extendiéndose infinitamente debajo de ellos.
Carmen Martínez abrazaba a sus hijos Isabella y Diego con fuerza sobrehumana, susurrando palabras de amor mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su esposo Pedro, desde la arena, había quedado destrozado al verlos ascender hacia el infierno. María Elena Cardozo, con sus nietos gemelos Sebastián y Sofía aferrados a ella, cantaba suavemente una canción de cuna en guaraní que su propia abuela le había enseñado. Sus voces se mezclaban con el rugido de las llamas en un último acto de amor y protección. También permanecían en el globo una pareja de ancianos franceses, Monsieur y Madame Dubois, que habían viajado a Brasil para celebrar su 50 aniversario de bodas. Se tomaron de las manos y se miraron a los ojos, encontrando en el amor de toda una vida la fortaleza para enfrentar el final. El estadounidense Marcus Thompson, un ejecutivo de 42 años de Nueva York, intentaba desesperadamente encontrar una solución. Había sobrevivido al ataque de las Torres Gemelas en 2001, pero esta vez el destino no le daría una segunda oportunidad. A 600 metros de altura, el calor se había vuelto insoportable. La estructura metálica de la canasta comenzó a ceder, y 4 de los pasajeros tomaron la decisión final. Prefirieron saltar al vacío antes que morir quemados. Isabella Martínez, de apenas 16 años, fue la primera en saltar. Su último pensamiento fue para su padre Pedro, a quien había prometido estudiar medicina para ayudar a los demás. Su cuerpo se desplomó hacia el océano desde una altura de 600 metros. Sebastián Cardozo, uno de los gemelos, saltó momentos después. El niño de 14 años había intentado ser valiente para proteger a su hermana y abuela, pero el fuego lo obligó a tomar la decisión final. Marcus Thompson calculó que tenía más posibilidades de supervivencia en el océano que en las llamas. Saltó con la esperanza de que su experiencia en natación lo ayudara, pero la altura hizo que el impacto fuera fatal. Monsieur Dubois, después de besar por última vez a su esposa, se arrojó al vacío. Su cuerpo anciano no podría soportar las llamas, y eligió una muerte rápida antes que el sufrimiento prolongado. El momento más desgarrador ocurrió cuando Diego Martínez, el niño de 12 años, se aferró al borde de la canasta durante 5 segundos eternos. Su madre Carmen gritaba su nombre mientras intentaba sostenerlo, pero las llamas habían debilitado la estructura y sus pequeñas manos no pudieron mantener el agarre. Su caída hacia el océano fue presenciada por su madre, quien perdió la razón en ese instante. Los 6 pasajeros restantes permanecieron en la canasta hasta el final: Carmen Martínez, María Elena Cardozo, Sofía Cardozo, Madame Dubois, y 2 turistas australianos, James y Rebecca Mitchell, que habían permanecido unidos hasta el último momento. A 700 metros de altura, el fuego consumió completamente las cuerdas que sostenían el sobre del globo. La canasta se separó del globo y comenzó su caída final hacia el océano, llevando consigo las vidas de 6 personas que habían elegido permanecer juntas hasta el final. El impacto fue instantáneo y definitivo. El océano se tragó los restos de la canasta y las vidas de quienes la ocupaban, mientras el sobre del globo, ya completamente en llamas, se desintegró en el aire como una estrella fugaz de colores. En la playa de Praia Grande, los 13 supervivientes observaron en silencio cómo los restos del globo se desvanecían en el cielo. El contraste entre la belleza del amanecer y la tragedia que acababan de presenciar era desgarrador. Pedro Martínez, con el brazo fracturado y el corazón destrozado, no podía apartar la mirada del punto donde había visto caer a su familia. Los servicios de emergencia llegaron 30 minutos después del desastre. Paramédicos, bomberos, guardacostas y policías se desplegaron por la playa mientras helicópteros de rescate surcaban el cielo buscando supervivientes en el océano. Sin embargo, todos sabían que las posibilidades de encontrar vida en el agua eran prácticamente nulas. Roberto Silva, el piloto superviviente, fue trasladado inmediatamente al Hospital Regional de Praia Grande con quemaduras de segundo grado en el 30% de su cuerpo. Durante el traslado, no dejaba de repetir: revisé todo, revisé todo. No entiendo qué pasó. Los otros 12 supervivientes fueron distribuidos entre 3 hospitales de la región. Hiroshi Tanaka, el fotógrafo japonés, había sufrido fracturas en ambas piernas pero conservaba su cámara intacta. Las imágenes que había capturado se convertirían en evidencia crucial para la investigación posterior.
Pedro Martínez se negó a recibir atención médica hasta que los equipos de rescate encontraran los cuerpos de su familia. Permanecía en la playa, con la mirada perdida en el horizonte, esperando un milagro que nunca llegaría. La noticia de la tragedia se extendió rápidamente por todo Brasil y el mundo. Los medios de comunicación llegaron masivamente a Praia Grande, convirtiendo la playa en un circo mediático. Familiares de las víctimas comenzaron a llegar desde México, Paraguay, Francia, Estados Unidos y Australia. Durante las primeras horas posteriores al desastre, la empresa Aventuras Aéreas Meridional mantuvo un silencio absoluto. Sus oficinas permanecieron cerradas mientras los propietarios consultaban con sus abogados sobre las implicaciones legales de la tragedia. El Ministerio de Turismo de Brasil emitió un comunicado oficial expresando condolencias a las familias de las víctimas y prometiendo una investigación exhaustiva. La Agencia Nacional de Aviación Civil, ANAC, anunció que suspendería temporalmente todas las operaciones de vuelos en globo en el país hasta determinar las causas del accidente. A las 6 del 21 de junio, los equipos de rescate marítimo encontraron los primeros cuerpos. Isabella Martínez fue hallada a 2 kilómetros de la costa, flotando en el océano con sus sueños de ser médico para siempre truncados. Su cuerpo fue identificado por su padre Pedro, quien colapsó al verla. Durante la noche, se recuperaron los cuerpos de los otros 3 pasajeros que habían saltado del globo, Sebastián Cardozo, Marcus Thompson y Monsieur Dubois. Cada hallazgo representaba una familia destruida, un futuro cancelado, una vida llena de esperanzas que terminó en tragedia. Los restos de la canasta fueron localizados en el fondo del océano a 800 metros de profundidad. Los buzos de la Guardia Costera confirmaron que los 6 pasajeros que permanecieron hasta el final habían muerto por el impacto, no por las quemaduras. Fue un pequeño consuelo para las familias saber que sus seres queridos no habían sufrido una muerte prolongada. Esa noche, Praia Grande se convirtió en una ciudad de luto. Las banderas ondeaban a media asta, y velas fueron encendidas en la playa donde había comenzado la tragedia. Nadie podía imaginar que la verdadera investigación apenas estaba comenzando. El 22 de junio de 2025 amaneció gris y lluvioso en Praia Grande, como si el cielo llorara por las víctimas de la tragedia. El inspector Marcos Oliveira da Silva, de la Policía Civil de Santa Catarina, había sido asignado para dirigir la investigación criminal del accidente. Con 20 años de experiencia en casos complejos, Oliveira sabía que las primeras 48 horas eran cruciales. El inspector llegó al hospital a las 7 para entrevistar a Roberto Silva, el piloto superviviente. Las quemaduras habían desfigurado parcialmente su rostro, pero su mente permanecía lúcida. Durante 3 horas, Oliveira reconstruyó minuciosamente los eventos del vuelo. Inspector, he volado más de 2,000 horas sin un solo incidente grave, explicaba Roberto con voz ronca. Revisé todo el equipo la noche anterior y nuevamente antes del vuelo. No había nada fuera de lugar. Sin embargo, cuando Oliveira le preguntó específicamente sobre el Macarico de reserva, Roberto frunció el ceño. Sí, lo había guardado después del vuelo del miércoles. Lo usé para reparar una soldadura menor en la canasta. Pero estaba seguro de que lo había guardado correctamente. Esta revelación fue la primera pista real. Oliveira ordenó inmediatamente que se revisaran las cámaras de seguridad del hangar donde se almacenaba el equipo de Aventuras Aéreas Meridional. Mientras tanto, los investigadores de la ANAC habían comenzado a examinar los restos recuperados del océano. El análisis preliminar confirmó que el fuego había comenzado en el compartimento de equipos, exactamente donde Roberto había guardado el Macarico de reserva. A las 2, Oliveira recibió una llamada que cambiaría el rumbo de la investigación. Hiroshi Tanaka, el fotógrafo japonés, había revisado las imágenes de su cámara desde su cama de hospital. Inspector, creo que encontré algo importante. Hay fotografías que muestran humo saliendo del compartimento de equipos antes de que comenzara el incendio visible. Las fotografías de Tanaka revelaron que el fuego había estado gestándose durante al menos 5 minutos antes de la explosión. En una imagen tomada a las 6:30, se podía observar una ligera distorsión del aire cerca del compartimento trasero, indicando la presencia de vapores de gas. Oliveira decidió visitar las instalaciones de Aventuras Aéreas Meridional.
La empresa operaba desde un hangar en las afueras de Praia Grande, donde se almacenaban 3 globos y todo el equipo de vuelo. El propietario, Carlos Mendoza, un empresario argentino de 52 años, había permanecido en silencio desde la tragedia. Cuando Oliveira llegó al hangar, encontró a Mendoza en su oficina, visiblemente angustiado. «Inspector, esta tragedia ha destruido mi vida», declaró Mendoza. «Llevamos 8 años operando sin un solo accidente grave. No entiendo cómo pudo pasar esto». La inspección del hangar reveló que los protocolos de seguridad eran estrictos, pero había un problema significativo: la empresa no tenía un registro detallado del mantenimiento de equipos menores como los macaricos de reserva. A las 6, el técnico de la ANAC llamó a Oliveira con información crucial. «Inspector, hemos encontrado rastros de soldadura defectuosa en el macarico. La válvula de gas tenía una fisura microscópica que permitía una fuga lenta pero constante». Esta información planteaba una pregunta importante. ¿Había sido la soldadura defectuosa un error de fabricación, negligencia en el mantenimiento o algo más siniestro? Oliveira decidió revisar personalmente las cámaras de seguridad del hangar. Lo que encontró lo dejó helado. En las grabaciones de la noche del 20 de junio, aparecía una figura no identificada manipulando el equipo en el hangar. La persona llevaba una capucha y guantes, y permanecía en las instalaciones durante exactamente 47 minutos. La investigación había tomado un giro completamente inesperado. Lo que inicialmente parecía un accidente trágico comenzaba a mostrar indicios de sabotaje deliberado. La grabación de seguridad del 20 de junio se convirtió en la pieza clave de la investigación. Inspector Oliveira ordenó un análisis forense completo del vídeo, amplificando cada frame para identificar al intruso encapuchado. El análisis reveló detalles que helarían la sangre de cualquiera. La persona conocía perfectamente la distribución del hangar y se dirigía directamente hacia el equipo de Roberto Silva. A las 9 del 22 de junio, Oliveira recibió una llamada de la División de Análisis Forense. «Inspector, hemos encontrado huellas dactilares en el macarico que no corresponden a Roberto Silva ni a ningún empleado de la empresa. Estamos procesando la identificación en la base de datos nacional». Mientras esperaba los resultados, Oliveira decidió profundizar en los antecedentes de Aventuras Aéreas Meridional. Descubrió que la empresa había estado involucrada en una disputa legal con Competencia Aérea Brasileña, una empresa rival dirigida por Fernando Machado, un ex-socio de Carlos Mendoza que había sido expulsado de la sociedad 3 años antes por diferencias irreconciliables. La rivalidad entre Mendoza y Machado había escalado durante meses. Machado había perdido varios contratos importantes cuando Aventuras Aéreas Meridional se adjudicó la exclusividad para operar vuelos en globo en la región de Praia Grande. Los documentos legales revelaban amenazas veladas y una guerra comercial que había llegado a los tribunales. A las 3:30, la llamada que Oliveira esperaba finalmente llegó. «Inspector, tenemos una coincidencia en las huellas dactilares. Pertenecen a Rodrigo Santos, de 34 años, empleado de mantenimiento de Competencia Aérea Brasileña. Tiene antecedentes por sabotaje industrial hace 8 años en Sao Paulo». Oliveira ordenó inmediatamente la detención de Rodrigo Santos. El arresto se realizó en su apartamento en Florianópolis, donde se encontraron herramientas de soldadura y un soplete idéntico al que había causado la tragedia. Durante el interrogatorio, Santos inicialmente negó cualquier participación. Sin embargo, cuando se le presentaron las pruebas forenses y las grabaciones de seguridad, su fachada de inocencia se desmoronó. «Fernando me prometió 50,000 reales si saboteaba uno de sus globos», confesó Santos con lágrimas en los ojos. «Solo tenía que crear una pequeña fuga en el macarico de reserva. Me dijo que causaría un aterrizaje de emergencia que desacreditaría a la empresa, nada más. Jamás imaginé que moriría gente». La confesión de Santos llevó inmediatamente a la detención de Fernando Machado. El empresario fue encontrado en su oficina, intentando destruir documentos que probaban su participación en el sabotaje. Los papeles quemados a medias contenían correspondencia donde Machado planeaba el sabotaje como venganza comercial. Durante su interrogatorio, Machado mantuvo una actitud desafiante. «Mendoza me robó mi empresa y mis clientes. Merecía ser arruinado,
declaró sin mostrar remordimiento por las vidas perdidas. No era mi intención que muriera nadie. Solo quería que tuviera un accidente menor que dañara su reputación. La investigación reveló que Machado había planeado meticulosamente el sabotaje durante meses. Había estudiado los horarios de los vuelos, identificado las vulnerabilidades del equipo, y reclutado a Santos prometiéndole una suma significativa de dinero y un empleo permanente en su empresa. El plan era simple pero diabólico: crear una fuga menor en el Macarico de reserva que causaría un incendio controlado, obligando a un aterrizaje de emergencia. Machado calculaba que esto dañaría la reputación de Aventuras Aéreas Meridional y le permitiría recuperar los contratos perdidos. Sin embargo, su plan se salió de control de manera catastrófica. La fisura que Santos había creado en la válvula era más grande de lo previsto, y la acumulación de gas en el espacio cerrado de la canasta había convertido el sabotaje en una bomba mortal. A las 8 del 22 de junio, tanto Santos como Machado fueron formalmente acusados de homicidio múltiple con premeditación, sabotaje y terrorismo. Las pruebas eran abrumadoras: huellas dactilares, grabaciones de seguridad, testimonios confesionales y documentos que probaban la conspiración. El 23 de junio, la noticia del arresto de los responsables conmocionó a Brasil y al mundo. Lo que había comenzado como una investigación de accidente se había convertido en un caso de asesinato múltiple por venganza comercial. Los medios internacionales cubrían intensivamente la historia, mientras las familias de las víctimas procesaban la horrible verdad. Pedro Martínez, desde su habitación de hospital, recibió la noticia del inspector Oliveira. El hombre que había perdido a su esposa y sus 2 hijos no mostró satisfacción, solo un vacío profundo. ¿De qué sirve la justicia ahora?, murmuró. Mis hijos nunca volverán a casa. La abuela paraguaya María Dolores Cardozo, madre de María Elena y abuela de los gemelos fallecidos, había viajado desde Asunción al conocer la tragedia. Cuando supo que sus seres queridos habían muerto por la codicia de un hombre, su dolor se transformó en una furia silenciosa. «Que Dios los perdone, porque yo no puedo», declaró. Los familiares de las víctimas francesas, estadounidenses y australianas llegaron a Brasil exigiendo justicia. El caso había adquirido dimensiones internacionales, con los gobiernos de estos países presionando para que se aplicara el máximo rigor de la ley. Roberto Silva, el piloto superviviente, quedó devastado al conocer la verdad. Durante 8 años había confiado en su equipo y en los protocolos de seguridad, sin imaginar que alguien sabotearía deliberadamente su globo. Llevé a esas personas a la muerte sin saberlo, sollozaba. Yo era responsable de sus vidas. Fernando Machado fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Florianópolis, donde enfrentaba la posibilidad de una condena de 200 años de prisión. Durante las audiencias preliminares, su abogado intentó argumentar que no había intención de causar muertes, pero las pruebas eran irrefutables. Rodrigo Santos, el ejecutor del sabotaje, mostró genuino remordimiento durante sus declaraciones. «Veo sus caras en mis pesadillas», confesó a los periodistas. «Especialmente la de los niños. Lo que hice no tiene perdón». El caso judicial avanzó rápidamente debido a la solidez de las pruebas. Los fiscales presentaron evidencia forense, testimonios de supervivientes, análisis técnicos y la cadena completa de conspiraciones que había llevado a la tragedia. Hiroshi Tanaka, el fotógrafo japonés, proporcionó las imágenes más dramáticas del juicio. Sus fotografías del vuelo, que habían comenzado como documentación de aventura, se convirtieron en evidencia crucial que mostraba los momentos exactos del desarrollo de la tragedia. Los supervivientes testificaron uno por uno, reviviendo el horror del vuelo. Sus testimonios conmovieron al tribunal y al país entero. La imagen de Pedro Martínez describiendo los últimos momentos de su familia se convirtió en un símbolo del dolor causado por la venganza sin escrúpulos. El 15 de agosto de 2025, Fernando Machado fue condenado a 160 años de prisión por homicidio múltiple con premeditación y sabotaje. Rodrigo Santos recibió 80 años por su participación como ejecutor. Ambos fueron declarados culpables de la muerte de 8 personas inocentes. Sin embargo, ninguna condena podía devolver la vida a Isabella y Diego Martínez, a los gemelos Sebastián y Sofía Cardozo,
a María Elena Cardozo, a Carmen Martínez, ni a los otros queridos que perecieron en el cielo de Praia Grande. Las familias iniciaron demandas civiles millonarias contra Competencia Aérea Brasileña y contra Fernando Machado personalmente. Los recursos económicos, aunque importantes para cubrir gastos médicos y funerarios, no podían llenar el vacío dejado por los seres queridos perdidos. Brasil implementó nuevas regulaciones de seguridad para vuelos en globo, incluyendo sistemas de monitoreo 24/7 en todos los hangares de empresas aéreas y protocolos de verificación más estrictos para el mantenimiento de equipos. Un año después de la tragedia, el 21 de junio de 2026, Praia Grande organizó una ceremonia memorial en honor a las víctimas del vuelo final. En la playa donde había comenzado el último viaje de 8 personas inocentes, se erigió un monumento de mármol blanco con los nombres de todos los fallecidos. Pedro Martínez, que había pasado meses en terapia psicológica, pronunció un discurso emotivo durante la ceremonia. Carmen, Isabella y Diego no murieron en un accidente, declaró con voz firme. Fueron asesinados por la codicia y la venganza de un hombre que no pudo aceptar el fracaso comercial. El monumento incluía placas individuales para cada víctima. La de Isabella Martínez decía: soñaba con ser médica para salvar vidas. Su sueño vive en la Fundación Isabella Martínez, que beca estudiantes de medicina. Pedro había creado esta fundación con el dinero de la indemnización, convirtiendo el dolor en esperanza para otros jóvenes. María Dolores Cardozo, la abuela de los gemelos paraguayos, estableció un orfanato en Asunción en memoria de Sebastián y Sofía. Mis nietos amaban ayudar a otros niños, explicó. Su amor continuará protegiendo a los pequeños que necesitan familia. Roberto Silva nunca volvió a pilotar un globo aerostático. Se convirtió en instructor de seguridad aérea, dedicando su vida a prevenir tragedias similares. Cada protocolo de seguridad que enseño lleva los nombres de las 8 personas que perdí ese día, reflexionaba. Hiroshi Tanaka publicó un libro fotográfico titulado El último vuelo, donando todas las ganancias a las familias de las víctimas. Las imágenes capturaban no solo la tragedia, sino también los momentos de alegría que precedieron al desastre, recordando que las víctimas eran personas con sueños, familias y futuros truncados. Los supervivientes formaron una asociación de apoyo mutuo, reuniéndose mensualmente para compartir sus experiencias y ayudarse en el proceso de sanación. Aunque las cicatrices físicas habían sanado, las emocionales requerían tiempo y acompañamiento continuo. Fernando Machado permanecía en prisión, negándose a recibir visitas de los familiares de las víctimas que deseaban confrontarlo. Su empresa, Competencia Aérea Brasileña, había quebrado tras las demandas judiciales y la pérdida total de credibilidad pública. Rodrigo Santos, desde la cárcel, escribió cartas de disculpa a cada familia afectada. Aunque pocas fueron respondidas, su gesto representaba el inicio de un proceso de arrepentimiento que no podía cambiar el pasado pero demostraba la comprensión del daño causado. El caso del vuelo final cambió las regulaciones de aviación recreativa en todo Brasil. Se implementaron sistemas de verificación cruzada, monitoreo de empleados con acceso a equipos, y protocolos de seguridad que convertían sabotajes como el de Machado en prácticamente imposibles. Las 8 víctimas del vuelo final se convirtieron en símbolos de la importancia de la ética empresarial y de las consecuencias devastadoras de la venganza descontrolada. Sus nombres permanecen grabados no solo en mármol, sino en la memoria colectiva de un país que aprendió que detrás de cada tragedia accidental puede esconderse la maldad humana. Pedro Martínez terminó su discurso memorial con palabras que resonaron en todos los presentes. Carmen, Isabella y Diego volaron hacia el cielo contra su voluntad, pero su memoria vuela libre en cada vida que tocaron y en cada persona que ayudaremos en su nombre. Su vuelo final no terminó en tragedia, se transformó en legado de amor. El sol se puso sobre Praia Grande mientras las velas flotaban en el océano, llevadas por las olas hacia el horizonte donde 8 almas inocentes habían encontrado su descanso eterno. La verdad había sido revelada, la justicia había prevalecido, pero el dolor y el amor permanecerían para siempre en los corazones de quienes los recordaban. Así terminó la historia del vuelo final, no como una tragedia sin sentido, sino como un recordatorio de que la codicia y la venganza pueden destruir vidas inocentes,
pero también de que el amor y la memoria pueden transformar el dolor en esperanza para las generaciones futuras. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!